Nadie dudaría que el año 1914 fue un punto de viraje en la historia de la humanidad. Claro, hermanos y amigos, desde esa fecha en adelante, el planeta ha ido cada vez de mal en peor. Y eso lo notamos, pero a simple vista. El mundo de Satanás, podemos decir que ha enloquecido por todo lo que se está produciendo. Podríamos hacer una comparación. Acá le vamos a pedir a nuestros hermanos de audio y video que puedan proyectar una imagen y la vamos a comentar, por favor. Miren, el mundo de Satanás se halla tal como ese barco, convulsionado por las olas, una tempestad, con mucha avería y a punto de hundirse. Concordamos en eso. El mundo está sufriendo muchas cosas que muy pronto se vienen a pique. Así está el mundo de Satanás. Gracias, hermano, por la imagen. Hoy día azotan a la humanidad la espantosa violencia, el terrorismo y la inmoralidad sexual. Pensemos por un instante lo que pasa con la violencia. ¿Verdad que afecta mucho? Por ejemplo, en nuestro país no hay día que no se asesine a una persona. Y eso causa mucho impacto en las personas. Se ve que a las personas de tercera edad las pasan a llevar, las asaltan, las golpean a plena luz del día. Lo estamos viendo. ¿Y qué podemos decir con respecto al terrorismo? ¿Verdad que muchos viven atemorizados en todas partes del planeta? Hace poco subimos la noticia de la masacre en Rusia, cuando en un concierto de rock mueren más de 130 personas abatidas en disparos. Y con respecto a la inmoralidad sexual, también ha ido en aumento. Para muchos esto sí no le importa. Ellos piensan que un estilo de vida, ser inmorales sexualmente, ya no les preocupa. Pero es preocupante porque sabe usted que hay una estadística en el mundo que cada día 1 millón de personas son infectadas por enfermedades de transmisión sexual. Esas personas van a morir en algún momento. Entonces el mundo está de esta manera y podríamos hablar horas con respecto a cómo se ha ido hundiendo. ¿Ha escuchado usted la expresión o el concepto policrisis? Se está acuñando ese término. Por tantas crisis que hay y dificultades, ya se está acuñando. Pero nosotros, como siervos de Jehová y personas que se asocian con el pueblo de Jehová, tenemos que resistir las influencias de Satanás, el diablo, que nos lanza constantemente problemas y dificultades. Y para eso es preciso que desarrollemos una cualidad muy importante que es el buen juicio en este mundo. Esa cualidad nos va a ayudar a enfrentarnos a todos los problemas. Y lo expresó en la Biblia, leamos en Tito, capítulo 2, versículo 12. Les invito a analizar el libro de Tito, capítulo 2, en su versículo 12. Dice ahí: esta nos enseña a rechazar la irreverencia y los deseos del mundo y a vivir con buen juicio, justicia y devoción a Dios en medio de este sistema. ¿Nota usted? Para poder contrarrestar los ataques de Satanás el diablo, es preciso que vivamos con buen juicio. Y el buen juicio, ¿qué diríamos que es? Es ser una persona sensata. Tenemos que desarrollarlo. Ahora, ¿cómo cultivar el buen juicio? Antes de contestar esa pregunta, veremos primeramente qué significa vivir con buen juicio. Vivir con buen juicio, hermanos, implica más que sencillamente ser cuerdos o ser sensatos o estables de mente. Equivale a poder desarrollar una estrecha relación con nuestro amado Dios Jehová, familiarizarse con sus principios bíblicos, con su forma de ser y ser equilibrado al respecto. En otras palabras, tener un buen juicio significa pensar como Dios piensa, a ese grado. Y ahora, ¿cómo Jehová nos comunica sus pensamientos y su forma de ser y que nosotros tenemos que imitarle? Solamente está en un libro sagrado, que es la Biblia. Todo su conocimiento está estampado en la palabra de Dios, la Biblia, y nosotros tenemos que buscarla de ahí. No es necesario buscarla en otras fuentes. Hoy día hay tantas fuentes seglares para que la gente busque conocimiento y sabiduría,
pero en sí no es la apropiada. Algunos son consejeros matrimoniales, otros la buscan en libros prácticos de psicología para poder resolver su asunto, o las grandes bibliotecas del mundo, no está ahí. Solamente está en la palabra de Dios, la Biblia. ¿Y cómo la extraemos nosotros? Cuando estudiamos, meditamos su palabra y la ponemos en práctica. Ahí recién podemos vivir con buen juicio en este mundo malvado, ¿verdad? Entonces tenemos que esforzarnos por aplicar el buen juicio en nuestro vivir cristiano. ¿Y por qué razón nos va a ayudar? Porque nos va a ayudar cuando tengamos problemas. Nos va a ayudar el buen juicio cuando tengamos que tomar decisiones importantes en la vida. Vamos a poner un ejemplo. Queremos tener buen juicio si vamos a escoger un cónyuge en matrimonio. Acá se ve que hay jovencita, jovencito, o que ya son un poco mayores y quieren casarse. Ese es un deseo normal. Nadie los va a criticar, queridos hermanos y hermanas. Pero sí el punto que hay que tener buen juicio para escoger bien al cónyuge, porque va a formar una familia, un matrimonio que es para toda la vida. No es como se estila hoy día en el mundo, que son meses y luego se separan. Entonces, para ti, jovencita de la congregación, ¿vas a escoger a un hombre dentro de la congregación que sea maduro en sentido espiritual, que pueda llevar a la familia espiritualmente? Claro, él tiene que ser un buen trabajador, proveedor, pero no es lo más importante. Lo más importante es que ame a Jehová con todo el corazón, que pueda ser un apoyo a la familia. No que quizá cuando tú estás haciendo tus actividades espirituales, tú tengas que moverlo a él, a que salga a predicar o que asista a las reuniones. Y para eso vas a tener que escoger bien al hombre ideal. Y en el caso de los varones también tienes que escoger a la persona secreta del corazón. Quizás muchos jóvenes se dejan llevar primeramente por la apariencia, que sea la jovencita atractiva, y toman esa decisión. Pero en el fondo puede traer problemas, porque queremos matrimonio estable, sólido. Recordemos que Satanás, el diablo, ataca a las familias para destruir la fe. Y si no tiene un matrimonio sólido, basado en los principios bíblicos, no te va a ir bien. Entonces, Jehová espera que puedas tomar una buena decisión al respecto cuando escojas un cónyuge y cuando tenga obviamente la edad suficiente, por supuesto. Y de ahí es importante que si vas a tomar esa decisión y le has orado a Jehová, podrías hacerte estas preguntas para aquellos que quieran casarse. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este campo? Otra pregunta, ¿qué proceder regocijará el corazón de Jehová en la decisión que yo voy a tomar? Por ejemplo, ¿qué principios bíblicos debemos aplicar en cada ocasión? ¿Se da cuenta? Cuando tomamos en cuenta a Jehová y podemos escoger bien un cónyuge, después tenemos muchas bendiciones. ¿Recuerdan ustedes la atalaya cuando se decía tiempo atrás que uno a veces para buscar un cónyuge apropiado es con la meta de servir junto a Jehová? ¿Se acuerdan? Ese es el propósito principal de poder tener un compañero o una compañera. Así que ahí vamos a poder decidir bien si usamos buen juicio. Lo cierto, hermanos, es que todos debemos vivir con buen juicio. Vamos a analizar en algunos campos en los cuales es importante mostrar buen juicio. Por lo menos vamos a ver tres en esta parte. Por ejemplo, mostrar buen juicio los que tienen que ver con los ancianos de la congregación, los superintendentes cristianos que llevan la congregación. Vamos a ver quiénes también pueden mostrar buen juicio, los cabezas de familia, aunque no tengan responsabilidad en la congregación, pero los cabezas de familia. Y también vamos a analizar el buen juicio con respecto a las hermanas, sean jóvenes o maduras en las congregaciones. Bien, ¿les parece si empezamos? Primeramente, ¿cómo mostrar buen juicio los ancianos de las congregaciones? Vamos a leer lo que nos dice la Biblia. Busque conmigo 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 2 y 5 vamos a leer. Le doy tiempo para que lo pueda buscar. 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 2 y 5. Dice allí, por lo tanto, el superintendente debe ser irreprochable, esposo de una sola mujer y moderado en sus hábitos. Debe tener buen juicio, ser ordenado y hospitalario y estar capacitado para enseñar. Veamos qué más consejos se dan acá
Pasemos al versículo 5. Mire qué importante este consejo. Dice, porque si un hombre no sabe dirigir a su propia familia, ¿cómo cuidará de la congregación de Dios? ¿Se da cuenta de los requisitos que se esperan de un varón, un superintendente cristiano? Que pueda formar bien a su familia, a su esposa primeramente y a sus hijos, para que no se hable mal de la palabra de Jehová, ¿verdad? Porque si no puede controlar a su familia, que son un núcleo de cuatro, tres quizá, va a poder congregar, poder gobernar o poder cuidar a una congregación donde hay cientos de publicadores, 80, 70 publicadores, va a ser difícil, no se va a hacer ejemplo. Y lo otro que el superintendente tiene que dar dirección a su esposa, ellos tienen que ser, tanto la esposa como los hijos, ejemplos en el habla, en la conducta, en la forma de vestir, en su ministerio. Y el anciano cristiano tiene que preocuparse de aquello, porque no sería grato de que alguien, una hermana, hablara, pero ¿cómo los hijos? Mire, la esposa hace tal cosa. No, no solamente los ancianos de congregación tienen que tener buena reputación junto a sus esposos y esposas, deben ser ejemplares, que es más allá, hay una diferencia, claro. Ahora, lamentablemente, muchos hermanos cristianos, ancianos, se han descuidado en esta parte y han tenido que perder su bello privilegio de ser anciano, porque no han podido atender bien a la familia, han perdido el privilegio. Y queremos nosotros que mantenga ese privilegio porque las congregaciones se necesitan, pero todos tienen que ayudar, los hijos, las esposas, para poder ser ejemplares, ¿verdad? Otro aspecto que un anciano debe cuidarse mucho es tocante a sus comentarios, cuando aconseja, cuando enseña a otros. ¿Lo hace de su propia iniciativa o aconseja mediante la escritura, mediante las publicaciones cristianas, o da consejo de yo creo, yo pienso, me imagino? ¿Son esas nuestras expresiones? ¿Verdad que no debería ser? Claro, porque fácilmente tal hermano o hermana dice, bueno, el hermano X, como anciano, me dijo que hiciera esto. Él me dijo que tomara esta decisión, pero estaba basada en principios bíblicos. ¿Se da cuenta? Entonces, que un superintendente cristiano siempre se va a procurar de usar la Biblia o las publicaciones cristianas. No va a hablar por su propia cuenta. Bueno, esa es la parte de los superintendentes cristianos. Obviamente hay muchas más, pero hemos hecho una pincelada con respecto a mostrar buen juicio en esos aspectos. Ahora, centrémonos en los varones de la congregación, aquellos que tienen su esposa, ¿cómo la pueden dirigir? Veamos acá otros textos de la Biblia, por ejemplo, Tito, capítulo 2. Veamos ese pasaje bíblico. Vamos a Tito, capítulo 2. Vamos a ver los versículos 6 al 8. Consejo para los cabezas de familia. De la misma manera, sigue aconsejando a los hombres más jóvenes para que tengan buen juicio. Y sé tú mismo un ejemplo de buenas obras en todo sentido. Enseña lo que es puro, con toda seriedad y con palabras sanas, que no se puedan criticar, para que los adversarios queden avergonzados al no tener nada negativo que decir de nosotros. ¿Se fija? Se espera acá que los varones de la congregación puedan cuidar bien a su familia y a sus hijos en sentido espiritual. Claro, eso va a significar que va a tener que preocuparse de tener una adoración en familia semanalmente. Es verdad que no es fácil, porque a todos nos cuesta. Hay tantas actividades que hacemos, especialmente los que tienen asignaciones, responsabilidades, que a veces puede quedar de lado la adoración de familia. Pero hay que hacerlo, hay que tenerlo presente. Poder ayudar a sus hijos, por ejemplo, a entablar buenas relaciones con los hermanos, que se puedan llevar bien con todos en la congregación. Y el varón tiene esa responsabilidad. O, por ejemplo, que puedan tener buenos modales, vestirse adecuadamente, ¿verdad? Que tengan una buena asistencia a las reuniones. El varón tiene esa responsabilidad. Que puedan salir a predicar constantemente. Y él es el que tiene que llevar la delantera. Ya decíamos, se imagina que los hijos un día domingo, sábado, lo estén despertando el papá, ¿verdad? Papito, vamos a predicar. Y el papá tiene sueño, no quiere. No, no voy a ir hoy día. Anda tú solito, un joven publicador. O la esposa. No, se espera que el varón lleve la delantera
y sea el primero que esté en pie ahí preparando el desayuno para salir a predicar. Eso se espera. ¿Se da cuenta? Porque así está atendiendo la familia como Jehová requiere. Vamos a hacer una comparación, una ilustración. Imagínense que uno va al médico, está enfermo y el médico le receta medicamento, dosis de medicamento, ¿verdad? Donde son pastillas con miligramos que tienen que ceñirse exactamente a eso, en los días, los horarios. ¿Usted cree que una persona lo va a tomar sin importancia cómo se tiene que administrar esas dosis de medicamento? ¿A cualquier día se lo va a tomar? ¿Va a tomar más pastillas de la indicada? No, le afectaría mucho su salud, hasta podría perder hasta la vida. Bueno, nosotros como siervos de Jehová tenemos un programa espiritualmente para estar saludables. No lo podemos saltar, no podemos decir, pasémosla de largo, no lo hagamos. Así como la persona enferma tiene que ceñirse a ese programa de medicamento exhaustivamente, nosotros también como siervos de Jehová tenemos que tener buenos programas de alimentación. A veces me da gusto ver hermanos que, por ejemplo, uno va a la casa y tienen ahí su pizarrita y van poniendo los días adoración en familia, ¿verdad? Salen con la familia, comparten y todas las actividades las tienen. Otros las llevan a papel, tienen ahí sus agendas, anotan un programa. ¡Qué ordenado! Así como una persona que también se preocupa por sus medicamentos, se ha dado cuenta que a veces tienen unas cajitas y plásticas y van metiendo por día las pastillitas y van pendientes. Claro, porque es la vida en el fondo, es nuestra salud espiritual. Debemos alimentar muy bien a la familia, los esposos cristianos. Y especialmente tú, si no tienes responsabilidades y quieres ser siervo ministerial o anciano, se requiere que puedas cumplir estos requisitos bíblicos para poder serlo. Así que tienes que trabajar en ese aspecto si hay una deficiencia, por decirlo así, en alguno de los campos que hemos estado hablando. Bien, por último, vamos a ver también cómo mostrar buen juicio con respecto a las hermanas cristianas, habíamos mencionado, tanto las mayores como las que son jovencitas. Veamos el consejo de la Biblia. Aquí se encuentra registrado aquí en Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. Dice allí, igualmente que las mujeres de más edad se comporten con reverencia, que no sean calumniadoras ni estén esclavizadas a mucho vino, y que sean maestras de lo que es bueno, a fin de que aconsejen a las mujeres más jóvenes para que se amen a sus esposos y a sus hijos, tengan buen juicio, sean castas, trabajadoras en casa y buenas, y estén en sujeción a sus esposos, y así no se hable mal de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta el consejo que da Jehová a las esposas, a las hermanas maduras, que puedan ayudar a las jovencitas? Aquí yo veo que hay hermanas maduras en sentido espiritual y que quizás llevan años como testigos. Pueden ayudar mucho a las hermanas jovencitas, a que sean trabajadoras, por ejemplo, quieran a su esposo, a sus hijos, sean la esposa capaz que dice Proverbios, ¿verdad? Entonces eso no es fácil porque tienen que saber aconsejar con amor, obviamente, para que así puedan tener la aprobación. Bueno, ¿qué les pareció el informe 2 del cuerpo gobernante? Para la hermana, algunos se sonríen porque saben que les gustó, ¿verdad? El hermano Max Sanderson aprobaba de que las hermanitas ya pudieran usar pantalones. Eso es positivo para algunas la están usando, otras no. Pero hasta en este campo, las hermanas maduras quizás pueden ayudar a las jovencitas, porque si bien es cierto, está permitido, pero hay que ser muy cuidadoso al respecto. No queremos que tropiece ningún varón con respecto a la vestimenta. Especialmente tiene que ser una vestimenta holgada, si es un pantalón, y que esa tela no se asocie con algo deportivo. Eso está más que claro. Como algunos dicen, vestir de una forma ejecutiva, como profesional, para Jehová. El principio no ha cambiado, hermanitas o hermanos. Siempre sigue el mismo, o sea, vestir con buen juicio y modestia. La forma de usar la prenda sí, pero están los principios bíblicos. Entonces, si alguien tiene un problema de ese tipo, ¿quiénes son los más indicados para hacerlo, aconsejar? Es verdad, puede ser un anciano, pero ¿no sería también bueno que las hermanas maduras de la congregación, si ven algo así, pudieran ayudar bondadosamente, con amor, a una hermanita? Y estamos seguros que la hermanita tiene que colaborar también, ser humilde y aceptar
esa sugerencia. Y eso es mostrar buen juicio, porque queremos avanzar en sentido espiritual y no hacer tropezar a ningún hermano por una debilidad. Ahí vimos tres campos en los cuales podemos mostrar buen juicio, queridos hermanos. Lo cierto es que todos debemos tener buen juicio, seamos jóvenes, seamos mayores. Hemos de ser prestos en aplicar en cada aspecto de nuestra vida el buen juicio. No solamente en algunas ocasiones, cuando nos conviene, en toda ocasión, las 24 horas del día. Y especialmente hoy día debemos vivir con buen juicio, puesto que tenemos encima la gran tribulación. Todos los acontecimientos muestran de que estamos al borde de ese día tan esperado, el día más tenebroso que es la gran tribulación, que va a significar liberación para el pueblo de Jehová. Pero tenemos que estar preparados. Si queremos entrar luego al nuevo mundo, debemos prepararnos con estas cualidades esenciales. Otro aspecto que debemos cuidar mucho es cómo andamos con las personas de afuera. Vale decir, nuestras asociaciones, que muchos se han ido a la deriva en sentido espiritual por tener no muy buenas compañías. Vamos a leer un texto que es conocido, yo sé que usted lo conoce, pero le vamos a dar ahí unas aplicaciones. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. Leamos ese pasaje bíblico. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. Lee así. Dice, no se dejen engañar, las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Bueno, eso es obvio, el texto. Una mala compañía va a echar a perder todo lo que se ha construido, buenas cualidades. Y bueno, una compañía puede afectar para bien como para mal. Sabemos que este consejo lo dio Pablo a la congregación cristiana, cristianos ungidos, imagínense, que tenían mala conducta. Algunos eran borrachos, inmorales, ¿verdad? Tenían esas prácticas. Uno dice, pero ¿cómo? Eran cristianos ungidos. Bueno, la esperanza en ese tiempo era celestial. Entonces Pablo les recomendaba que no se juntaran con ellos, que tuvieran cuidado, porque lo bueno que habían construido en la congregación la iban a perder. Pasa lo mismo hoy día. Hoy día, si bien es cierto, especialmente una congregación de ustedes que es pequeña, igual hay que ser selectivo en las amistades. Uno puede tener amigos, pero las amistades más íntimas debe ser cuidadoso, porque no queremos perder nuestra espiritualidad. ¿Y cómo sabemos que alguien es una buena amistad? Es por lo que refleja, lo que dice, lo que habla, lo que tiene en el corazón, lo que hace. Uno se da cuenta inmediatamente. Entonces, tenemos que ser selectivos porque no queremos perder nuestra relación con Jehová por tener malas compañías hasta dentro de la congregación. Y por supuesto, esto aplica con las personas fuera de la congregación. Si bien es cierto, compartimos con todo. Los jóvenes con sus compañeros de curso pueden compartir, eso no es malo. O en el trabajo uno puede hablar con los compañeros. Pero cuando el problema, cuando pasa esa línea y ya quiere tener amistades más íntimas, salir fuera, compartir en otro lado, en su hogar, o ir a fiestas, ahí el problema. Se presenta dificultades. Porque existe la presión de grupo. Uno puede decir, pero ¿qué me va a pasar a mí? Si yo tengo claros los principios bíblicos, yo llevo años siendo testigo de Jehová, no, a mí no. Pero la presión de grupo puede caer cualquiera. ¿Recuerda usted lo que le pasó a Aarón? Cuando se ausentó Moisés, el pueblo le pidió hacer un becerro. A Aarón, imagínese. ¿Diría usted que era una persona débil en sentido espiritual? No, Jehová lo había asignado como sumo sacerdote, amaba a Jehová. Sin embargo, lo presionaron tanto y cayó en idolatría. ¿Cuánta más razón nosotros que podemos estar débiles? Así que debemos cuidar mucho las asociaciones. Y acá voy a poner una comparación, algo. Por ejemplo, ustedes, hermanos, invitarían a pasar una tarde a tomar oncecita, a borracho, a un grupo de delincuentes, narcotraficantes, asesinos, a un grupito de este tipo de personas, lo invitaría a tomar tecito una tarde y riéndose con ellos, que cuenten su experiencia y escucharlo ahí detenidamente. ¿Verdad que es como dar risa porque uno no lo haría? Jamás invitaría a esta clase de personas.
Pero ¿sabe usted no lo haríamos literalmente, pero a lo mejor lo estamos haciendo por otros medios. ¿Cuál es ese? Internet, la televisión, ¿verdad? Redes sociales, entran igual esta clase de personas a nuestra casa. Entonces, tenemos que ser selectivos por lo que vemos, cuidarnos mucho y tener la capacidad, si estamos viendo una película que no es malo, de una escena media complicada, adelantarlo o apagar el televisor. Para eso hay que tener valor y tener los principios claros, muy en nuestra mente y el buen juicio. Pero hay que hacerlo. No podemos permitirnos que esta clase de personas, mediante las entretenciones, nos desvíen en sentido espiritual. Ahora, ¿refleja buen juicio las diversiones que escogemos? Hay diversiones que no hay problema. Uno puede entretenerse, hay muchos jóvenes que les gustan los videojuegos, que son sanos, no hay problema. Pero uno tiene que preguntarse, ¿cuánto tiempo empleo en aquello? ¿Será tanto tiempo? Ahí hay problema, habría. Si es mucho el tiempo. Hoy día debemos ocuparnos en la obra que es más urgente, que es salvar vida, la predicación. Podemos entretenernos, pero tiene que ser con equilibrio. Recordemos que esta forma de predicar de casa en casa ya no se va a repetir nunca más, porque en el nuevo mundo, ¿qué vamos a hacer? Prácticamente estudios bíblicos. Se van a hacer prácticamente puros estudios bíblicos. Ahora debemos salvar a las personas y ocuparnos en esta maravillosa obra. Ciertamente, hermanos, debemos vivir con buen juicio y vencer al mundo de Satanás. Satanás y su organización quieren que nos amoldemos a este mundo, pero no nos dejemos amoldar a ese mundo. Seamos como una piedra. Una piedra, por más que uno la apriete, no se va a amoldar. Es dura, rígida. Así tenemos que ser en manos de Satanás, como una piedra. En las manos de Jehová podemos ser distintos, como una masa de greda, ¿verdad? De plasticina, que se puede. Jehová nos puede amoldar. Pero con respecto a Satanás, como una piedra, no nos va a moldar. Y tenemos que contrarrestar todos los ataques de Satanás, del diablo que nos lanza para vencerlo. Acá vamos a ver una última imagen que los hermanos ya están preparando para ver cómo tenemos que prepararnos para resistir esos ataques de Satanás. Como un soldado, ¿ve? Jamás el soldado saldría sin su yelmo, sin su casco, espada, está ahí, se ve con su escudo, bien protegido. Imagínense ahí los proyectiles encendidos. Así los lanza Satanás el diablo, constantemente, y está atento también. Nosotros cada día que salimos de nuestra casa nos ponemos en pie de guerra, por decirlo así, y tenemos que tener toda esta armadura en sentido espiritual, porque nos puede caer en cualquier momento un proyectil y pueden ser las tentaciones. Entonces ese soldado, fíjese, está mirando hacia arriba para esquivarlo y preparado. Así tenemos que estar en sentido espiritual, querido hermano. Y para eso vamos a necesitar la oración, el estudio riguroso de las escrituras, la asistencia a las reuniones, predicación, todas las herramientas que tengamos, ver video, el broadcasting, el arreglo que se hace. Usemos todo para poder defendernos y así no ser vencidos por Satanás. Gracias, hermano, por la imagen. Si vivimos con buen juicio, el mundo de Satanás no nos va a tragar, y sino que nos guiarán la palabra y el Espíritu Santo de Jehová. No seremos destruidos con la organización de Satanás que muy pronto va a ser. Vamos a poder sobrevivir a un nuevo mundo en un paraíso consiguiendo la vida eterna. Mire qué maravilloso. Jesucristo lo experimentó, pero él fue valeroso, tuvo que luchar para poder vencer todos los ataques de Satanás. Un texto que anima mucho es el que vamos a leer a continuación para ir finalizando, el de Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan, capítulo 16, el versículo 33. Dice lo siguiente. Les he dicho estas cosas para que tengan paz por medio de mí. En el mundo van a tener sufrimientos, pero sean valientes, que yo he vencido al mundo. Cristo Jesús, por su forma de ser, amar a Jehová, venció al mundo con buen juicio también. Nosotros también, queridos hermanos, especialmente de la congregación Tambillo, podemos vencer al mundo si vivimos con buen juicio en medio de un mundo perverso.